Una de las principales razones por las que tendemos a abandonar este proceso de mejorar nuestra planificación es justamente porque nos sentimos abrumados. Nos dimos muchas tareas, nos suenan mucho las alarmas, tenemos muchos bloques uno detrás de otro, está todo muy estructurado y por lo tanto, en vez de lograr lo que buscamos con la planificación, que es estar un poco más relajados porque sabemos lo que tenemos que hacer, tendemos a ahogarnos. Nos sentimos como envueltos en una planificación tóxica. Personalmente me pasó, me sigue pasando a veces y me imagino que a ti también te pasa. Este video tiene el objetivo de que podamos conversar, compartir experiencias acerca de este punto en particular y que podamos aprender juntos. En nuestra sociedad, las personas que están todo el día ocupadas y muy estresadas son sinónimo generalmente de algo bueno. Y esto es principalmente porque pensamos que las personas que están muy ocupadas están siendo útiles a la sociedad, al resto, a otras personas. Y yo personalmente no puedo estar más en desacuerdo con esa expresión. Pensamos que este tipo de personas tienen sus agendas muy bien estructuradas, muy bien organizadas, pero que simplemente tienen tanto que hacer que tienen que trabajar más porque simplemente no les alcanza el tiempo. Esto pasa generalmente, por ejemplo, en los puestos de gerencia de distintas empresas. Lo que pasa realmente es que estas personas tienen tantas prioridades, o todo es una prioridad, que finalmente colapsa sus agendas. Bueno, ya comenté en un video anterior que un estudio mostraba que los CEOs exitosos de compañías ya obviamente establecidas, y ellos también, lograban tener una estructuración y una planificación muy buena de sus agendas. ¿Por qué recalco esta información nuevamente? Porque el primer grupo del que estábamos hablando no tiene una estructuración de su horario, de su agenda, y por lo mismo colapsan, ¿no? Cuando sí o sí tienes que hacer horas extras porque no fuiste capaz de decirle no a algunas cosas o actividades durante el día, porque no planificas tu día a día y vives de una manera reactiva, esto justamente no es planificar y no se acopla a lo que es el concepto de productividad. Según la RAE, el concepto de productividad tiene que ver con hacer más, pero ahorrando ahorrando horas hombre, como se dice, o las horas que te toma hacer esa actividad. O sea, ser mucho más efectivo con nuestra productividad. Lograr hacer más cosas en menos tiempo. No hacer más cosas con más tiempo. Y bueno, tú me dirás, ¿por qué tanto rodeo, Sergio? Porque efectivamente este concepto es muy importante, es un pequeño concepto, pero es muy relevante a la hora de llevar a cabo lo que estamos haciendo, que es mejorar nuestra planificación. Existen para mí dos tipos de estrés, o dos estrés que he vivido en mi vida. Uno de ellos es el estrés por este desorden, ¿no? Que no tienes ninguna estructuración en tu día y por lo tanto te gobierna el desorden. Y eso es terrible porque no te deja hacer lo que realmente quieres hacer. Simplemente estás como nadando en un río y dejándote llevar por la corriente. Y el segundo tipo de estrés, que es el que quiero hablar hoy, es justamente cuando tienes el otro extremo, cuando tienes una agenda demasiado estructurada, muy ordenada, que te sientes ahogado, ¿no? Y eso es porque es una estructura ordenada, pero no eficiente. Este video es un poco más relajado, quizás sin tanta edición, sin tanta algarabía, y es justamente para poder conversar, mostrar mi visión de alguien quizás no experto, pero quizás te puede servir para volver a retomar esas ganas de poder planificar de mejor manera y ayudarte un poquito en el rumbo para que estés más tranquilo también. Cuando empezamos con esto de la planificación, creo que el primer paso o la primera mejora es querer tener todo estrictamente o muy estructurado durante tu día y querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Te pones miles de bloques, 20 prioridades diarias y quieres hacerlas todas a la vez. Y esto nos colapsa y finalmente pensamos que esto de la productividad, esto de la planificación es un invento y que simplemente no sirve, ¿no? Que no sirve la productividad o que quizás nos servimos nosotros para esto. Obviamente he vivido los dos tipos de estrés. Me pasaba bastante, sobre todo antes de la pandemia, que llegaba a mi casa después del trabajo y quería realmente hacerlo todo, todo en un solo día. Lavar, planchar, cocinar, pasear al perro, llamar a mis papás, llamar a mi novia, hacer CrossFit 5 veces a la semana, porque si no, no era suficiente. Y normalmente me decía algo que quizá tú también te has dicho bastante seguido. Es, tengo que ser capaz de hacer todo.
porque si no, no soy lo suficientemente bueno con esto. Y ahí creo que está el error. Queremos hacer absolutamente todo al mismo tiempo, lo más rápido posible, y nos ponemos miles de actividades una tras otra. Y al menos yo lo hacía principalmente porque quería terminar todo lo que te comenté de tal forma que me sacrificaba un día y al día siguiente podía estar mucho más relajado. Pero lamentablemente en la vida, al otro día algo pasaba que nuevamente tenía que hacer cosas distintas y nunca lograba empezar eso que tanto quería o simplemente estar tranquilo. Con el paso del tiempo me di cuenta que esta no era la receta y que había que elegir bien nuestras batallas. Pero por sobre todo había que adaptar las metodologías que uno estaba aprendiendo a mis propias experiencias, a tus propias experiencias. Si tienes que lavar, planchar, cocinar, perfectamente lo puedes dividir en bloques diarios distintos, mucho más relajado, mucho más tranquilo, de tal forma que en cada uno de los días te quede espacio para trabajar, para tu proyecto, para lo que se te ocurra, o incluso, y lo más importante que podemos hablar en otros videos, para descansar, para tener breaks, para poder pensar en ti mismo o simplemente no hacer nada. La verdad que esto no lo aprendí hace mucho y estuve en esa dinámica de querer hacerlo todo lo más rápido posible bastante tiempo y eso obviamente me agotaba. Una cita que me gustó bastante relacionada con lo que estamos hablando fue una que encontré en un libro que se llama Bushido, el código ético del samurái. Es bien preciso, no tiene mucho que ver con la planificación, de Inazo Nitobe. Aquí está el libro. Y de hecho te voy a leer esa parte porque la verdad que es muy buena. Y voy a poner los subtítulos ahí. Y dice, la disciplina en el dominio de uno mismo puede fácilmente ir demasiado lejos. Puede muy bien ahogar la aspiración genial del alma. No hay una virtud, por noble que sea, que no tenga sus peligros y sus formas falsas. Esta frase o este párrafo calza perfecto con lo que estamos hablando en el video. Por muy buena que sea la planificación como concepto, tiene sus formas falsas y puede llevar a ahogarnos si no la entendemos bien. Y lo que es peor aún, puede ahogar o destruir ese objetivo final que teníamos cuando empezamos a trabajar en esto. Puede terminar con nuestro sueño, ¿no? Con nuestro ideal por el cual estamos trabajando tanto. Y un último ejemplo para que quede claro lo que quiero expresar es lo que pasa con las dietas alimentarias. Partimos muy bien, con mucho ánimo, con muchas ganas, queremos hacerla al pie de la letra, nos inscribimos inmediatamente en algún gimnasio, vamos al mercado, hacemos las compras, llenamos las despensas de alimentos saludables y eliminamos toda la comida chatarra, ¿no? La comida rápida del refrigerador. Y el lunes nos decimos vamos a empezar bien la dieta. Partimos, mantenemos un tiempo la rutina, dejamos de comer todo lo que comíamos anteriormente, pero pasa que un día colapsamos, pecamos, ¿no? Y comemos algo que no debiésemos y nos torturamos y decimos, ok, esto no es para mí, las dietas no sirven, no soy capaz de hacer esto. El problema no es la dieta, es el método que estás utilizando. El problema es que no estudias, no te instruyes, no vas al nutricionista y ocupas dietas de otras personas. Lo que te lleva finalmente a colapsar porque esa dieta no está hecha para ti, no está adecuada para ti y te sobreexiges quizás. Con la planificación pasa lo mismo. El problema no es la planificación estructurada, sino que el problema es que no estudias, no adaptas las metodologías a tu experiencia personal. Copias nuevamente las herramientas, las metodologías que otros han hecho y no vas iterando, ¿no? No vas adaptando todo esto a tu forma, a tus capacidades. Entonces te llenas de estructura, te llenas de horarios, te llenas de bloques y finalmente colapsas y no eres capaz de llevar eso a cabo porque simplemente no adaptaste todo esto que estás aprendiendo a tu forma de ser. Te echan la culpa diciendo que tú no eres capaz, cuando no es así. Eres completamente capaz de hacerlo. Como parte de esta conversación amena que estamos teniendo, te pido que por favor te suscribas, que dejes un like y lo más importante es que compartas este video con más gente que creas que le pueda servir para que así sigamos creciendo. Si llegaste hasta acá, me imagino que te sientes representado por el tema que estamos hablando,
Quizás en un solo video no vamos a alcanzar o vamos a arreglar esta situación, pero espero haberte dejado pensando un poco, pero también darte ánimo para que sigas con tu objetivo. Y para ayudarte a encontrar esa planificación verdadera que hablaba Nitobe y dejar atrás la planificación tóxica, te voy a dejar 3 ideas para que puedas pensar. La primera de ellas es: elige tus batallas. No tienes por qué hacer todo al mismo tiempo. La segunda sería que no te sobreexijas, porque puedes adaptar todo a tus capacidades. No copies lo que otros están haciendo, porque no se va a adaptar a lo que tú eres. Y 3 es: no te tortures si no alcanzas o no estás logrando esos bloques que tienes estipulados o esa planificación que tienes. ¿Por qué? Porque mañana va a ser otro día. Simplemente intenta seguir. Y recuerda que eres completamente capaz de hacerlo. Solo tienes que encontrar la forma que más se acomoda a tu estilo de vida. Lo importante no es ser perfecto, sino que ser constante en el tiempo. Eso te va a dar todo el éxito.